Romanos capítulo 3, mis hermanos, capítulo 3, versículos del 9 en adelante estaremos hoy. Estamos, mis hermanos, en este tema. Hemos recorrido bastante acerca de los grupos que Pablo está hablando. Estábamos un tiempo con los judíos, luego con los gentiles. Al principio del capítulo 1, él habla de manera general de toda la condición del mundo en totalidad, pero luego también habla del moralista, del religioso que dice, pues, yo no soy tan pecador como otros, aquellos que confían en sus propias obras como los judíos. Vimos dos cosas que ellos confiaban, la ley y la circuncisión, y Pablo dice que ninguna de esas cosas pueden salvarles. Pero también, mis hermanos, luego de terminar todo esto, Pablo establece, mis hermanos, algo mucho más importante. Si podríamos imaginar, mis hermanos, es como si estuviéramos todos ante un juzgado y el juez está ahí. Pablo es la fiscalía que está dando las acusaciones, pero los acusados somos nosotros. Nosotros estamos sentados en la silla de los acusados. Alguien podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué sería yo acusado de eso? El punto, mis hermanos, es que Pablo va a demostrar que todos son culpables, que toda la humanidad es culpable. Los gentiles, los religiosos, los moralistas, todos, mis hermanos, son culpables. Ahora, muchas personas podrían pensar, realmente yo no soy tan malo como otros, y ese es el juicio que tienen sobre sí mismos. Yo no soy tan malo, yo no hago tantas cosas malas, tengo una buena ética, soy muy bien moralmente. Lo que Pablo quiere decir, mis hermanos, es, si tú crees que eres malo ahora con unas cosas que tienes, no tienes idea de lo que realmente puedes llegar a ser. No tienes idea de lo que realmente el pecado puede hacer en ti. Él quiere demostrar, mis hermanos, él quiere ser, en unas palabras, despiadadamente cruel, bastante cruel con describir la condición humana para luego realmente ser bondadoso y misericordioso con el Evangelio. Él quiere realmente que las personas observen dentro de sí no solamente lo exterior, sino lo que el pecado hace en cada uno de ellos, en cada área de la vida, y cómo si tú dejas que esto continúe, va a destruir tu vida, para luego dar el Evangelio. Como dijimos, mis hermanos, Pablo no comienza ese Evangelio diciendo, acepta a Cristo en tu corazón. Ahora, esta forma de a veces de evangelizar simplemente así, mis hermanos, preguntamos, ¿dónde en la palabra se nos dice, acepta a Cristo en tu corazón? ¿De dónde aprendimos eso? A veces hay ciertos pasajes como en Romanos cuando dice aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Ahora, son ciertos los pasajes y hay cierta verdad en decir yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, pero a veces es dudoso eso, mis hermanos. Porque la Biblia presenta un solo mensaje que es arrepiéntete y cree y serás salvo. Arrepiéntete y cree. Con fe y arrepentimiento, mis hermanos. No hay otra manera. A veces simplemente el mensaje de aceptar a Cristo, las personas no entienden la gravedad del pecado. No entienden quién es ese Dios santo, justo, por el cual vamos a dar cuentas. Y simplemente pareciera que el mensaje es, pues yo soy bueno y voy a aceptar a Cristo. Es como, tengo un pastel y la cereza es el Evangelio. Incluso he escuchado predicadores que dicen, tu vida está bien, todo lo que tú tienes está bien, solamente te falta algo. Te falta Cristo. Eso, mis hermanos, no es el Evangelio. Pablo realmente está haciendo ver a un pecador su condición. ¿Por qué? Porque una persona, mis hermanos, si no se da cuenta de la gravedad de su pecado, la gravedad de su condición, la gravedad de su condenación, nunca va a necesitar un Salvador. Es como aquella persona que está sobre su casa incendiándose y él dice, no, hace calor solamente. No. Hasta que él abra sus ojos y vea, realmente hay llamas por todo lado, que va a decir, no, necesito ayuda. No voy a salir de esto. Es así, mis hermanos, la condición muchas veces de los pecadores. Así que, quienes están en la silla, mis hermanos, sentados en el juicio, es toda la humanidad. Toda la humanidad. Así que, Pablo presenta, mis hermanos, como dije, él está acusando, mostrando ante el Dios, que es el juez, las características. Vamos a ver dos cosas hoy, mis hermanos. Uno, el veredicto que todos somos culpables. Número uno, vamos a ver, todos son culpables. Y número dos, vamos a ver las características de los culpables. Muy bien, veamos en primer lugar, todos son culpables. Dice versículo 9, mis hermanos, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que ¿qué, mis hermanos? Que todos están bajo pecados. Pablo inicia aquí, mis hermanos, su argumento con dos preguntas. Dice, ¿qué pues? En otras versiones también dice, ¿entonces qué? La idea detrás de estas palabras quiere decir, ¿acaso necesitan más pruebas? ¿Acaso necesitan que den más acusaciones? Ya hemos dado algo para el moral, para el religioso, para el judío. Todos tienen lo suyo. ¿Qué más podemos decir? Entonces Pablo dice, se refiere ahora a un grupo, dice, pero nosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Mis hermanos, ¿para quién facilita la carta de Roma? Para una iglesia en Roma. Este libro que tenemos, mis hermanos, la carta de Romanos, no es un tratado evangelístico para inconversos. Es, mis hermanos, una carta para una iglesia. Pablo está explicando el evangelio a una iglesia. Y está preguntando ahora, hemos acusado a judíos, a gentiles, a todo el mundo, a los moralistas religiosos, pero ¿qué hay de nosotros? Pablo dice, ¿qué pues nosotros? ¿Acaso somos mejores que ellos? ¿Acaso los creyentes fuimos cortados de un molde distinto? ¿Acaso nosotros éramos más bondadosos que ellos? ¿Nosotros que creemos en el Señor éramos mejores que ellos? Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera, mis hermanos. Algunos piensan, mis amados hermanos, que Dios me salvó porque yo no era tan malo como otros. O Él me escogió porque Él sabía que yo iba a aceptarlo a Él. Algunos creen, mis hermanos, en esa manera de elección de Dios. Piensan que Dios ha visto a lo largo de la vida a cada uno y ha visto, pues a Natanael o a ciertos hermanos, estas personas son buenas, parece. Voy a escogerlas para que sean mías. No, mis hermanos. La elección de Dios fue antes de todo y fue sin condición alguna. No fuimos cortados de una tela diferente, mis hermanos. Pablo dice, de la misma masa, todos culpables, todos pecadores, Dios hizo algunos vasos de honra. Esto, mis hermanos, es la claridad del Evangelio. Todos estamos en esta condición de pecado. Por eso Pablo pregunta, ¿acaso los cristianos en nosotros mismos somos mejores que ellos? No, en ninguna manera. No tenemos ninguna superioridad, no tenemos ningún modo, ningún motivo para jactarnos y decir, nosotros somos mejores que la gente del mundo, en nosotros mismos. Pero, mis hermanos, quisiera hacer un poco de énfasis en las palabras que Pablo usa aquí. La palabra en griego, mis hermanos, que Pablo usa aquí es proatomai y la otra es hupo. Cuando dice, hemos acusado que todos están bajo pecado. ¿Por qué quiero hacer énfasis en estas dos palabras? Uno, porque la palabra hemos acusado, esta expresión es utilizada, mis hermanos, como un término legal. Es cuando se da una sentencia a una persona que hizo un crimen o algo. Es decir, ya está condenado. Ya hemos dado el veredicto. ¿Cuál veredicto? Y usa Pablo esta palabra hupo para decir bajo. Todos están bajo pecado. Ahora, esta palabra, mis hermanos, bajo, no solamente decir estar debajo de algo, sino es bajo el control o el dominio de algo o de alguien. La acusación de Pablo, mis hermanos, aquí es que todo el mundo está, innatamente en su creación, está bajo el control del pecado. Bajo el control. Cuando nacemos, mis hermanos, desde el nacimiento, todos estamos bajo la naturaleza pecaminosa. Estamos esclavizados a esta naturaleza pecaminosa. Así que para muchos judíos, mis hermanos, esta idea le parecía absurda porque ellos creían que por el hecho de nacer judíos, ellos ya eran salvos, como vimos anteriormente. Por tener la sangre de Abraham, ellos serían salvos. Pablo está diciendo, no, todos están bajo pecado. Todos están bajo el dominio del pecado. Y aquí, mis hermanos, quiero recordar lo mismo que enseñamos, pues llegar a una iglesia, incluso ser hijo de creyentes, ser hijo de los pastores, cualquier cosa, mis hermanos, que nosotros podamos pensar, ya eso me hace cristiano, eso no hace cristiano a nadie. Porque diría Pablo otra vez, tú estás bajo el dominio del pecado. Naciste en esta condición de pecado. Por esto, mis hermanos, en 1 Juan capítulo 5, dice Juan, el mundo entero está bajo el control del maligno.
bajo el control del maligno. Ahora, mis hermanos, algunos pensarían, pero Pablo, esa es tu opinión. Quizás estás equivocado, quizás estás enojado contra nosotros y por eso hablas así. Pero note, versículo 10, mis hermanos. ¿De dónde Pablo saca esta acusación? Versículo 10. ¿Qué dices esas palabras, mis hermanos? ¿Qué dicen, mis hermanos? No hay justo ni aún uno. Muy bien. Pero ¿cómo inicia el versículo? ¿Cómo está escrito? Muy bien. No hay justo ni aún uno. Entonces, mis hermanos, no es la idea de Pablo. No es que él está pensando. Él dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Esta no es mi opinión. No es lo que yo creo del ser humano. Esto es lo que Dios dice del ser humano. No hay justo ni aún uno. Y ahora preguntamos, ¿cómo está escrito? Pero ¿dónde está escrito? Pablo está haciendo referencia, mis hermanos, a Salmo capítulo 14. Acompáñenme ahí. Salmos capítulo 14, mis hermanos, versículos 1 al 3. Salmos capítulo 14, versículos 1 al 3. Muy bien. ¿Estamos ahí? Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. No hay Dios. El necio en su corazón dice, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mis hermanos, David ya desde el Antiguo Testamento dice lo mismo. Dios por medio de David dice lo mismo. Dice el necio en su corazón. Ahora, es importante entender eso. Hay personas que dicen con sus palabras, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios. Pero en su corazón domina el pecado porque en su corazón dice, no hay Dios realmente. Porque no hay temor de Dios en él. Aunque conscientemente digan, si hay un Dios, en su corazón realmente no están creyendo que hay un Dios. Porque su vida la viven en base a lo que ellos creen que es mejor. Viven buscando los deleites de este mundo. No tienen temor de Dios. Por esto el salmista dice, Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. A ver si había alguna persona que lo buscara, que buscara su presencia. ¿Encontró alguno? Ninguno. Nadie. Pero ¿qué hay de Adán? Perdón, ¿qué hay de Noé? ¿Qué hay de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Ellos buscaron a Dios? No. Fue Dios quien los buscó a ellos. Cuando Dios escoge a Abraham, Abraham es un hombre ya mayor, muy próspero, que adoraba ídolos. Y Dios lo escoge. Dios obra en su corazón, lo trae a la salvación y lo hace un buen hombre. Lo mismo con los demás, mis hermanos. Cuando se habla de Noé, dice, Noé halló gracia delante de Dios. Dios obró en él. Mis hermanos, Pablo está escribiendo lo mismo. No ha cambiado. La condición de ser humano no ha cambiado. Lo mismo que Dios dijo desde hace miles de años. No hay quien busque a Dios. Pablo dice, está escrito, no hay nadie que busque a Dios ahora mismo. Y ahora mismo, que ha pasado casi 2000 años ya de eso, decimos lo mismo. No hay nadie que busque a Dios por sí mismo. No hay nadie. Quizá alguno pueda decir, yo no soy tan malvado como dice aquí el hermano. Yo no cometo tantos pecados como otros que roban, otros que hacen maldades realmente perversas. Demos un ejemplo a esto, mis hermanos. Imagínense una competencia de natación. En esta competencia es muy fuerte. Esta competencia es de vida o muerte. Y es en un lago muy profundo. Que si tú no sabes nadar o no llegas hasta el otro lado, vas a morir. Y hay 3 tipos de participantes en esto. Tenemos un aficionado que nunca ha nadado. Por ejemplo, yo no sé nadar. Es difícil para mí. Puedo aprender a nadar poquito.
pero nunca me animaría a ir al mar solo. Sé flotar en el agua, así que ahí voy. Pero tenemos a una persona aficionada. Tenemos a un segundo hombre que promete mucho. Él de vez en cuando va a la piscina, está bien, parece bueno, pero pues no es muy bueno en largas distancias. Pero tenemos un tercer hombre, que es un profesional. Él se ve muy prometedor, él es atleta y la competencia empieza. A los 2 metros la primera persona se ahoga, porque ya no pudo continuar, evidentemente. Pero la competencia sigue. A los 50 metros el segundo participante también se cansa y también se ahoga. Por último, mis hermanos, tenemos al último participante. Pasan 50 kilómetros, 60 kilómetros, pero finalmente se cansa también y se ahoga. La pregunta es, ¿alguno de ellos estará más ahogado que otro? No, todos tienen el mismo fin. No importa el esfuerzo que haya. La incapacidad del hombre, mis hermanos, es de la misma manera. Algunos habrán hecho maldades menores, otros habrán hecho maldades quizás mayores, otros perversos, donde dejaron el dominio del pecado e hicieron muchas cosas terribles. Homicidas, secuestradores, violadores, gente que realmente incluso a los moralistas que no son cristianos le ofenden y dicen, wow, qué persona tan malvada. Pero mis hermanos, todos ellos están en la misma condición, muertos. Por eso Jesús dijo, mis hermanos, aquel que odia a su hermano es un homicida. Aquel que mira a una mujer para lujuriar ya cometió adulterio. Porque es fácil que un pecador mire a otro y diga, yo no soy tan malo como él. Yo no soy tan malo como él. La condición, mis hermanos, aquí es que todos son culpables. Todos están bajo el dominio de Dios. Perdón, el dominio del pecado. Están bajo el dominio del pecado. Pero esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuáles son las características de estos culpables? Pablo ya ha dicho, todos son culpables, pero ahora va a describir cuáles son las características de esto. Dice, en primer lugar, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Con esto creo, mis hermanos, el pecado afecta nuestra capacidad de razonamiento. El pecado principalmente afecta la capacidad de razonar de una persona. No hay quien entienda y por ende no hay quien busque a Dios. Como citamos, mis hermanos, aquí en el Salmo 14, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y en el versículo 2 dice, si había algún entendido, si alguien que buscara a Dios, alguien que entienda de Él, no había nadie. También en Eclesiastés capítulo 7 dice lo mismo, mis hermanos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ningún hombre así. Pablo dice, mis hermanos, que el pecado afectó nuestra capacidad de entender y conocer a Dios. Un hombre puede, mis hermanos, estudiar teología, asistir a todos los servicios, todas las cosas, sacar una excelente nota en el mejor seminario, explicar de la mejor manera, pero si ese conocimiento solamente es un conocimiento, mis hermanos, académico, él no sabría qué hacer con eso. Porque él mismo no va a creer. Porque su razonamiento ha sido entenebrecido por el pecado. Podrá recibir académicamente eso. Podrá conocer académicamente eso. Pero realmente él no cree. Por esto, mis hermanos, es muy diferente escuchar de quién es Dios y saber y conocer a Dios. Uno puede escuchar de Dios. Puede ser expuesto y decir, yo he escuchado de Dios. Pero es diferente conocer a Dios. Tener una relación con Él. Muchos dicen, yo creo en Dios. Cuando le preguntamos, ¿tú crees en Dios? Dice, sí, yo creo en Dios. Y Santiago, el hermano de Jesús, dice lo mismo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen que hay un Dios. E incluso son más piadosos que muchos pecadores, porque tiemblan ellos. Saben el poder de Dios. Sin embargo, el pecador, mis hermanos, su razonamiento ha sido entenebrecido y no puede ni quiere conocer a Dios. Esa es la condición, mis hermanos, del hombre. El hombre no tiene en sí mismo la capacidad de comprender la verdad de Dios. Lo que dijimos al principio, mis hermanos, Dios se revela por medio de la creación,
Bastaría para la persona levantar la cabeza, ver los cielos, ver el mar. No sé si han ido al mar alguna vez. La primera vez que fui fue hermoso, me asusté mucho, pero fue bueno, nunca había ido. Muy bonito. Pero es tan inmenso y uno dice, wow, ¿cómo es posible que esas olas de mar no vengan y arrasen toda la tierra? Dios determinó, hasta aquí vas a llegar. Bastaría con eso para que una persona diga, realmente hay un Dios y voy a buscar a ese Dios. Pero tal como Pablo nos enseñó, en vez de eso, el ser humano empieza a adorar ídolos, hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles, porque su entendimiento ha sido entenebrecido, ha sido oscurecido. El hombre por sí mismo, Pablo dice, no puede buscar a Dios. Pero no solamente, mis hermanos, afecta nuestro razonamiento, sino también afecta nuestros deseos y nuestra voluntad. Nuestros deseos y nuestra voluntad. Continuando, mis hermanos, el versículo dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Queridos hermanos, el pecado hace que amemos las cosas que debemos odiar y que odiemos las cosas que debemos de amar. El pecado hace esto, mis hermanos. Lo que hace el pecado en la persona es que empiece a amar aquello que debía odiar y aborrecer. Él debería amar la verdad, pero él ama la mentira. Él debería amar la justicia, pero se hace corrupto. Él debería amar a Dios, pero ama el pecado. El pecado, mis hermanos, hace esto en el ser humano. Cambia totalmente nuestros deseos, lo que nosotros anhelamos y nuestra voluntad también. Por eso no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Y esto, mis hermanos, Pablo está citando el Salmo 53. Dice lo mismo que el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Mis hermanos, algo importante que debemos entender también es que en nuestra naturaleza caída, nadie buscará a Dios por sí mismo. A menos que Dios haga una obra, mis hermanos, en nosotros, nadie inclinaría su corazón a buscar a Dios. Porque eso dice la Biblia. Si Dios no hace, mis hermanos, esa obra en nosotros, nosotros nunca hubiésemos buscado a Él. Por esto, mis hermanos, Pablo en Corintios también dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. Dios obra en el corazón de cada uno para que nosotros creamos en Cristo, el cual, dice, nos ha sido hecho sabiduría, justificación y santificación. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora, el ser humano, mis hermanos, no le da permiso a Dios para entrar en su corazón. Nuevamente, hay algunos predicadores que usan estas palabras, diciendo, Dios es un caballero. Tú tienes que permitirle que Él obre en tu corazón. Ahora, eso suena muy romántico, pero no es verdad. No es verdad. Porque ¿qué aprendimos hoy, mis hermanos? No hay nadie que busque a Dios. Por ende, si la salvación dependería que yo deje a Dios obrar, estoy haciendo a Dios que realmente no es omnipotente, porque algo que no puede hacer Él. Él no puede salvarme a menos que yo le abra mi corazón. Eso no es Dios, mis hermanos. Dios no necesita el permiso de nadie. Él doblega, mis hermanos, el orgullo, el pecado de cualquier persona. Él lo hace para su gloria. Él lo hace, mis hermanos, para su gloria. Así que no depende, mis hermanos, y no se debe usar estas palabras. No se debe usar las palabras de debes dejar que Cristo entre a tu corazón. Porque Él, mis hermanos, por ende, la persona no buscará a Dios. No buscará a Dios. Si la salvación depende, mis hermanos, de esta manera, nadie sería salvo. ¿Entendemos eso, mis hermanos? Pablo dice
nadie busca a Dios. Ninguno busca realmente a Dios. Así que los mensajes que a veces se escucha de esa manera no son bíblicos, hermanos. Si la salvación depende en última instancia del ser humano y su decisión, la salvación no es de Dios. Depende de la bondad de cada persona. Pero Pablo dice, nadie busca a Dios. Nadie hace el bien. Nadie desea a Dios. Pero aquí, mis hermanos, quiero usar este tiempo que nos queda para hablar de algo, porque inmediatamente cuando hablamos de esto, surge la pregunta, ¿qué hay del libre albedrío? ¿A qué me refiero? ¿Qué es el libre albedrío, mis hermanos? Es un término que se usa para describir que una persona es libre para decidir entre el bien y el mal. Y nos preguntamos, ¿qué hay de esto? Porque cuando hablamos acerca de esto, las personas reaccionan y dicen, pero ¿acaso el hombre no tiene realmente esa libertad para decidir? En primer lugar, mis hermanos, esta palabra no aparece como un término bíblico, no tenemos el término libre albedrío, pero eso no significa que no sea cierto. Este concepto, mis hermanos, fue desarrollado a lo largo de la historia para entender un poco la capacidad del hombre de elegir en base a su naturaleza. Ahora, la mayoría, mis hermanos, para no decir todos, los que nacemos pensando que tenemos un libre albedrío, ya que despertamos a la hora que queremos, comemos a la hora que queremos también, hacemos todas las actividades y creemos que tenemos libre albedrío, ¿verdad? Debemos decir, mis hermanos, que sí, efectivamente, en ese sentido, sí, somos libres. Adán y Eva, mis hermanos, fueron creados con un libre albedrío puro. ¿Por qué? En Génesis 3, mis hermanos, vemos la caída del hombre. Ellos podían elegir lo que es bueno realmente. ¿Por qué? Porque Dios creó, mis hermanos, a Adán y Eva perfectamente. Ellos en sí mismos no tenían una inclinación hacia el pecado. No había algo que los llevara a pecar. Sino simplemente, mis hermanos, eran perfectos. Ellos sí tenían libre albedrío. Pero en Génesis 3, mis hermanos, cuando se da la caída, el ser humano pierde esta libertad. El ser humano pierde la capacidad de elegir el bien. ¿Por qué? Porque ahora está esclavizado al pecado. Esta libertad que él piensa que tiene está esclavizado por el pecado. Ahora, en todo lo que él quiere elegir, aunque él quiere elegir algo bueno, la motivación en su corazón siempre es algo pecaminoso. En su bondad o aparente bondad, aún elige mal. No es, mis hermanos, que Dios le quita el libre albedrío, sino que el ser humano renuncia a esto por consecuencia del pecado. Ahora todos están bajo el dominio del pecado. Algunos dirían, mis hermanos, pero yo me siento libre. Yo elijo qué hacer entre lo bueno y lo malo. ¿Acaso no soy libre? Mis hermanos, la Biblia, ¿qué dice acerca de la Biblia acerca de nuestra libertad? Juan 8:36, mis hermanos. Juan 8:36, acompáñenme ahí, mis hermanos. Juan capítulo 8, versículo 36. Algunos pasajes importantes. Juan capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Verdaderamente libres. Pero ¿por qué anuncia esto, mis hermanos? ¿Acaso no somos libres? No. Esto da, mis hermanos, por sentado de que estamos esclavizados a algo. Necesitamos libertad de esto. También Romanos 7, mis hermanos, cuando dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Gálatas capítulo 5 también, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estés otra vez sujetos a la esclavitud del pecado. Mis hermanos, para las personas que piensan, yo soy libre, el punto es que aunque tú creas que eres libre, eres tan libre como un prisionero en una celda
un poco amplia y simplemente por el hecho de que se mueve de un lado al otro o hace algo y dice yo soy libre, ¿será realmente libre esa persona? No, porque él está encarcelado y aunque él pueda moverse de un lugar a otro de forma limitada, esa persona no se da cuenta que realmente es esclava del pecado. Más o menos Pablo exhorta a la iglesia en los Gálatas diciendo lo mismo. Ya Cristo los libertó, no volváis otra vez en la esclavitud del pecado. La respuesta, mis hermanos, ante esto, la palabra de Dios muestra que aunque el ser humano se ve a sí mismo como libre, realmente es esclavo del pecado. Esta es la verdad que tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, en primer lugar, antes de responder si tenemos libertad o no. Concluimos, pues, mis hermanos, que el pecador, escuche bien, el pecador no se hace pecador por cometer pecado, sino que él comete pecado porque ya es un pecador. ¿Entendemos eso, mis hermanos? El hombre no se hace pecador porque comete pecados. No. Él ya es un pecador, su naturaleza ya es pecar. Y lo que sale por pecado es su propia naturaleza. Es su propia naturaleza, mis hermanos. De manera que cuando el hombre, mis hermanos, el ser humano peca, está dando fruto simplemente de lo que está en su corazón. Porque él está bajo el control, el dominio del pecado. Y lo único que él puede hacer no es otra cosa que simplemente pecar. Esa es la condición del mundo, mis hermanos. Esa es la condición donde todos hemos nacido. Todos estamos en esta condición. Por eso Pablo dijo, todos, no hay nadie. Por eso Pablo dijo, nosotros no somos mejores que otros. No éramos más buenos, no éramos más justos, no éramos menos pecadores. Todos estamos en esta naturaleza pecaminosa, bajo el dominio del pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Hay personas que dicen, mis hermanos, el diablo me hizo hacer esto o aquello. Es que yo quiero ser bueno, pero es que Satanás me está haciendo esto. No. Santiago dice, mis hermanos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene el pecado? De vuestras mismas pasiones, los cuales combaten a nuestros miembros, de su propio corazón, mis hermanos. Muchas veces creemos, mis hermanos, que somos gente buena que de vez en cuando peca o hace algo malo. El mundo está lleno de gente buena que de vez en cuando hace algo malo. Pero la Biblia dice, mis hermanos, que no. La Biblia nos muestra que todos están bajo pecado, que son gente malvada que de vez en cuando hacen cosas buenas. Esto pasa, mis hermanos, cuando vemos vecinos, persona que no es cristiana, y son muy, muy buenos. Gente bondadosa, gente amable, gente muy ética, moralmente. Cuando vemos eso, mis hermanos, es gente malvada que de vez en cuando hace algo bueno. Pero su naturaleza, mis hermanos, sigue siendo la misma, pecar. Por esto, mis hermanos, el hombre nace pecador, pero también tiene la capacidad de seguir pecando, seguir mostrando ese fruto. Juan capítulo 6, mis hermanos, Juan capítulo 6, versículo 41. Juan capítulo 6, versículos 44, mis hermanos. Quiero, mis hermanos, con mucha atención que usted pueda leer esto conmigo. Esta parte de lo que enseñamos también el día viernes en nuestro estudio bíblico. Pero dice, mis hermanos, ninguno puede venir a mí, Jesús hablando, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la verdad, mis hermanos. Entendiendo la condición del hombre, que él no desea a Dios, que no busca a Dios, su entendimiento está entenebrecido, su corazón no busca al Señor, su corazón va a pecar. La pregunta es, ¿quién buscaría a Dios? ¿Quién buscaría a Dios? Nadie. Por esto Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere primero.
Amados hermanos, cuando nosotros llegamos a la salvación, no es porque nosotros buscamos a Dios. Él obró desde antes ya para que nosotros podamos creer en Él. Pero a veces recordamos nuestra experiencia y decimos, pero yo fui a la iglesia, pero yo creí. Y es cierto, es así. Desde nuestra perspectiva humana y personal, nosotros podemos decir, yo fui a la iglesia, yo escuché ese mensaje, yo creí. Y está bien, porque así fue. Pero detrás de esa obra grandiosa, si Dios te podría mostrar lo que Él hizo, hubo muchas personas orando por ti, años. Hubo muchas personas que te predicaron el Evangelio una y otra vez. Pero a algún punto Dios obró en tu corazón y tú empezaste a amar aquello que antes odiabas. Tú empezaste a amar la palabra, aquello que tu corazón no le importaba. Así es la salvación, mis hermanos. Es cuando empezamos a amar lo que Dios dice que amemos, su palabra. Y empezamos a odiar aquello que antes amamos, el pecado. Por ende, mis hermanos, el hombre no es un robot. ¿El hombre tiene libertad moral sobre lo que es bueno y malo? Sí, y tiene responsabilidad. Hay justicia para eso, mis hermanos. ¿El hombre puede elegir robar o no robar? Sí, puede hacerlo. En base a lo moral, aún puede tomar decisiones morales y éticas. Pero, mis hermanos, la pregunta es, ¿tiene el hombre la capacidad de elegir libremente a Dios por sí mismo? La Biblia responde, no. No. ¿Por qué? Porque no hay nadie que busque a Dios. No hay ni un justo. No hay nadie que haga el bien. No hay ni siquiera uno. Amados hermanos, por esto Dios es soberano en la salvación. Dios elige libremente, porque todos están en la misma condición. Pero en su gracia, Él escoge a algunos y los convence para salvarlos y darles vida eterna. Y eso lo hace por gracia. Porque en su justicia, mis hermanos, nadie debería ser salvo. Nadie. Porque todos estamos bajo pecado. Pero en su gracia Él envía a su Hijo para salvar a aquellos que ya conoció. Nosotros no sabemos quiénes son. No hay una marca distintiva en cada persona. Que por ejemplo podríamos ver, quizás el Señor hubiera sido más fácil que nos dé un punto, alguna parte de la cabeza, para decir, pues esta persona es escogida, voy a predicarle. No. No, mis hermanos. E incluso a nuestra vista hay personas que quizás nosotros pensemos, realmente esa persona no creo que sea salva. ¿Alguien pensaría de Pablo, mis hermanos, de Saulo, un asesino que persiguió a la iglesia de Cristo? ¿Alguien pensaría Dios escogiera a esa persona para salvarlo? No. La iglesia en Judea tenía miedo de Pablo. Bernabé tuvo que traerlo para presentarle y decirle, no, Dios lo ha transformado. Mis hermanos, Dios escoge no lo mejor muchas veces. Para entender la naturaleza, mis hermanos, de nuestra capacidad de elegir a Dios, debemos responder, no es así. Que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. El ser humano está muerto en sus pecados. Es como decirle a un muerto, oye muerto, levántate, vaya allá, mira, hay un buen lugar para vivir. ¿Podrá hacerlo? No, es un cadáver que está ahí. Es así la naturaleza, mis hermanos, del mundo entero. Están muertos sus pecados, no desean a Dios, pero en algún momento la palabra de Cristo obra en ellos, les da vida eterna, de manera que ellos pueden amar ahora. Pueden vivir la libertad. Ahora conocen a Dios. Ahora aman a Dios. A eso se refiere, mis hermanos, la vida eterna. Y por eso damos fruto de ello. Damos fruto de ello. El amor, la gracia, la paz, la bondad, la mansedumbre, templanza. Todo aquello, mis hermanos, que es el amor. Dios lo hace por medio de darnos vida eterna. Terminando esto, mis hermanos, Dios ha determinado que también aquellos que están incapacitados para venir a Dios vengan por medio de la predicación,
1 Corintios capítulo 1, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 1 dice lo siguiente, versículo 21. 1 Corintios 1, 21. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo dice esto, haciendo referencia a lo que los griegos pensaban, eso de predicar es para locos. Y es loco para la gente. Nos llaman locos. ¿Por qué es que se reúnen? ¿Por qué no disfrutan de las cosas? Para ellos es locura. No entienden realmente lo que hacemos. Pero agradó a Dios, ya que la sabiduría del mundo, es decir, la creación, las cosas, por medio de eso las personas no buscaron a Dios, agradó a Dios salvar por medio de la predicación del Evangelio. Y nuevamente, mis hermanos, si no hay una predicación fiel del Evangelio en las iglesias, no hay personas siendo salvadas. Habrán personas llegando a un lugar, reuniéndose, cantando, pareciendo una iglesia, pero su corazón, que ha sido expuesto siempre a esas mismas verdades, no cambia. No cambia. ¿Pero qué pasa? Es porque la palabra no es expuesta, mis hermanos. Las iglesias que no perseveran en la palabra, no hay personas siendo salvadas. Y se ve en sus vidas, hermanos. Se ven iglesias de 40, 50, 80 años infieles al Señor. Personas llegando ahí que nunca han escuchado el Evangelio. Mis amados hermanos, el hombre por sí mismo no va a llegar a la salvación si no se le predica el Evangelio. No una, no dos, las veces que sea necesario. Padres, por favor. Y todos aquellos que anhelamos ser padres también. Aquellos que anhelan casarse. Tú tienes la gran responsabilidad de predicar el Evangelio a tus hijos siempre. Siempre. Tú eres responsable de eso. Dios te juzgará a ti por eso. Tú debes guiar a tus hijos al Evangelio. No puedes esperar que simplemente la iglesia lo haga. Es bueno, este día nos preparamos para eso. La palabra se prepara para eso, pero toda la semana es tu responsabilidad guiar a tus hijos al Evangelio. Ellos se salvarán solamente escuchando la predicación del Evangelio. Muchos padres, mis hermanos, piensan, voy a trabajar muy fuerte para darles algo a mis hijos. ¿Qué es lo más valioso que tú puedes darle a tus hijos? La salvación. La salvación. Tú puedes darle una casa y cuando tú mueras, ellos quizás no les gusta esa casa y lo van a vender. Esa casa se va a quedar, pero su alma va a permanecer. Una vez, mis hermanos, los hijos de un predicador que se llama Joel Vicky le preguntaron, papá, ¿por qué oras por nosotros todos los días? Todas las noches debemos orar por nosotros. Le preguntaron, ¿por qué haces eso? Él les dijo, cuando yo esté en la eternidad, no quiero que ninguno de ustedes me falte. No quiero. Quiero que Dios obre en ustedes para salvación. Amados hermanos, esta es la condición del mundo. No hay personas que busquen a Dios. Tenemos que tener misericordia, mis hermanos, para con las personas, pero presentarles realmente el Evangelio. ¿Cuánto quisiéramos que todas las personas que conocemos realmente entiendan la salvación? Entiendan que su vida está en constante peligro. Que si no creen en Cristo y mueren, van a ser condenados. Quisiéramos que entiendan en sus corazones eso. No buscamos simplemente gente para un grupo. Lo que nos importa es su salvación, es su vida. Porque algún día estarán frente a Dios. Predicamos constante el Evangelio, mis hermanos, por esa misma razón. Oramos por esa misma razón.
Amados hermanos, el Señor nos ayuda a ser fieles en esto. Ahora que entendemos que no hay gente que busca a Dios, no hay ni siquiera uno, que en esa condición, mis hermanos, podamos entender realmente necesitamos que Dios obre. Necesitamos que Dios obre en su gracia. No dejes de ser fiel en eso. No dejes de orar, pero no dejes de predicar el Evangelio. Porque Él ha sido fiel en prometer que por medio de eso se salvará. No te canses, hermano. Nunca digas, ya lo he intentado todo. Parece que no cree. No. John Newton, mis hermanos, el último, uno de los puritanos, finales, porque toda su vida, desde que era pequeño, estuvo perdido en muchos pecados. Su padre lo abandonó y su madre trató de guiarlo, pero eran pobres. Él se metía a los barcos, iba meses o incluso años tratando de ayudar y limpiar. Y así creció, en mucha borrachera, en muchas cosas. Y hasta ya muy mayor. Pero en un momento, cuando el barco empezó a partirse y a hundirse, a tratar de hundirse, porque estaban asustados ya que iban a morir, él empezó a recordar la enseñanza de su madre cuando tenía 6 años. Él empezó a recordar acerca de Cristo. Y él dijo, ahora, yo quiero creer en Él. Yo sé que Él vive. Y aunque hoy muera, Él me salvará. Su madre quizás no vio eso, mis hermanos. Su madre quizás no vio con la esperanza de ver a su hijo andando bien. Él escribió muchos himnos después. Amados hermanos, el Señor es bueno. En su gracia Él salva en el tiempo necesario. Sigamos fieles al Evangelio, mis hermanos. Entendamos la naturaleza de este mundo, pero que esto nos motive realmente a predicar el Evangelio. Pero si hoy estás aquí sin Cristo, quiero que sepas, tu vida no va a cambiar a menos que tú realmente confíes en el Señor. Aquello que tú buscas en amistades, en fama, en gloria, en lo que tú quieras, no te va a satisfacer nunca. Hemos sido creados para conocer a Dios. Y si tú dejas que tu pecado continúe, das rienda suelta a tus pecados, algún día tú pagarás la consecuencia, no solamente en esta tierra, sino eternamente, por haber rechazado a Cristo. Pero Dios, en misericordia, aún está salvando, y lo sigue haciendo. Él no pide nada de nosotros. Él no pide que camines a algún lado, que des tanto dinero, no. Solamente pide que tú creas en Él, que tú confíes en Él como tu Salvador. Y nosotros que somos creyentes, mis hermanos, recordemos, esa fue nuestra naturaleza. Así éramos. No busqué a Dios, Él me buscó a mí y me salvó. Y por eso le servimos, hermanos. Por eso le seguimos a Él. Oremos. Señor, gracias, Padre. Gracias a nuestro Dios por la misericordia, el amor de habernos salvado, Señor. Hoy entendemos, Padre, que no te habíamos buscado, Señor. Que nuestra condenación, que nuestro pecado, tú nos salvaste, Señor. Tú trajiste a nuestro corazón la vida, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Te rogamos, Señor, por la misma obra que tú hagas en aquellos que aún no te conocen, Señor. Rogamos, Padre, para aquellos que aún están muertos en sus pecados, Señor, que puedan ver a Cristo. En esta ciudad, Señor, hay mucha gente que te necesita, Señor. Hay muchas personas que realmente no han entendido el Evangelio, Señor. Incluso hay personas que llegan a iglesias que realmente no entienden el Evangelio, Señor. Padre, ayúdalos, te lo pido. Ten misericordia, Señor, de estos.
Bendice, Padre, tu palabra para que más personas sean salvas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.